Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a este maravilloso salón de actos de la Diputación de Albacete. ¿Cómo nos gusta este mes tan bonito y significativo? Y es que en la familia de Aluex las mujeres son una gran mayoría y además importantes e imprescindibles para nosotros. Y hoy queremos ponerle el broche de oro a este bloque de conferencias que estamos dedicando a la mujer bajo el lema Orgullosas de ser mujeres, con una charla maravillosa. Pero antes de continuar, nuestro más sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores, especialmente la Fundación Global Caja, la Diputación de Albacete y la Tribuna de Albacete por acompañarnos en cada paso que damos en este ciclo de conferencias. Y ahora sí, vamos con la verdadera protagonista de esta tarde. Hoy tenemos el placer de contar con Silvia Llorens Folgado, doctora en Ciencias Biológicas y actual decana de la Facultad de Medicina de Albacete en la Universidad de Castilla-La Mancha. Nacida en Valencia, pero albaceteña de corazón tras más de 2 décadas vinculada a nuestra ciudad, desarrolló su formación académica en la Universidad de Valencia. En 2003 se incorporó a la Universidad de Castilla-La Mancha, iniciando una trayectoria investigadora centrada en el estudio de patologías cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión o la obesidad, así como en procesos relacionados con el envejecimiento. A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa labor investigadora con alrededor de 40 publicaciones científicas y varios sexenios de investigación reconocidos. Desde 2006 ejerce también como profesora en la Facultad de Medicina de Albacete, donde también ha impulsado iniciativas de innovación docente. Actualmente y desde hace casi 5 años desempeña el cargo de decana de esa misma facultad, desde donde continúa impulsando tanto la docencia como la investigación. La conferencia que hoy nos ha preparado lleva por título La mujer y su fisiología. En ella abordará una cuestión muy relevante en la historia de la medicina: cómo durante mucho tiempo el cuerpo masculino fue considerado el modelo universal en la investigación médica, mientras que las particularidades biológicas de las mujeres quedaban relegadas a un segundo plano. A través de un recorrido histórico y científico, veremos cómo la medicina ha ido evolucionando hasta reconocer que los cuerpos de hombres y de mujeres presentan diferencias importantes que influyen en la aparición de enfermedades, en su diagnóstico y también en los tratamientos. Una reflexión que nos invita a comprender mejor la importancia de incorporar la perspectiva de género en la ciencia y en la investigación médica, para avanzar hacia una medicina más precisa, más justa y más eficaz para todos. Les dejo con Silvia Llorens Folgado. Muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, disculpad el pequeño retraso que he tenido, que han pasado a por mí un poco tarde. Muchísimas gracias a Luex por haber contado conmigo. Para mí es un honor. Muchísimas gracias, Patricia, por la presentación que has hecho de mí. Y vamos al grano. Como es la primera vez que hago una charla en este salón, no sé si sentada o de pie, voy a acomodarme un poquito al principio y vamos a empezar. Entonces, como bien ha dicho Patricia, la charla la titulé en su momento, ¿verdad? La mujer y su fisiología. Le añadí 2 puntos, una visión diferente, porque de lo que vamos a hablar en realidad pues es de cómo se introdujo, cómo hemos tenido a lo largo de la historia el sesgo en la medicina de género y de sexo. Entonces, lo primero que quería hacer es empezar con una metáfora. Voy a ver que me aclare con el portátil. Es empezar con una metáfora para que podamos entender de qué va la charla, ¿no? En principio, pues he puesto ahí un metro de sastre, porque en principio, pues cuando uno va al sastre o a la modista, el sastre le coge las medidas con mucho cuidado: hombro, cintura, cadera,
longitud de piernas. Y si una va a recoger luego el traje y de repente me aprieta de aquí, me sobra de allá, ¿cómo puede ser? El sastre pudiera decirle, no se preocupe, está hecho con un patrón de un señor de 70 kilos y que mide 1,80, así que le tiene que quedar bien. Pues eso es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo con la medicina. La norma ha sido siempre el patrón de la fisiología masculina y lo que ha ocurrido en la mujer ha sido algo anecdótico. La medicina tiene que ser universal para todos y todas. Ay, este no es. Y no de un señor de 70 kilos con unas medidas puntuales. Entonces, lo primero también quería preguntarles, pues, ¿cuántos de ustedes piensan que las mujeres y los hombres somos iguales esencialmente en todo, excepto en los órganos reproductores? Pueden levantar la mano los que consideren que somos iguales en todo, excepto en los órganos reproductores. Que somos iguales. ¿Qué somos? La pregunta era que somos iguales. Bueno, no, nada más que una mano levantada, o sea que muy bien, empezamos muy bien. También, ¿cuántos de ustedes sabían que hasta 1993 la agencia que evalúa la seguridad y eficacia de los medicamentos recomendaba excluir siempre a las mujeres de los ensayos clínicos? ¿Esto lo sabían ustedes? Tú sí. También. Es muy importante porque si excluyes a las mujeres, estás excluyendo a una gran parte de la población. Aquí os he puesto una diapositiva con unos gráficos que muestran las disciplinas que analizan los efectos del sexo. Como podéis ver, solo la disciplina que estudia los órganos reproductores, enfermedades obstétricas, enfermedades de la mama, utilizan evidentemente mujeres en los ensayos, pero el resto, como podéis ver, la biología general, la fisiología, farmacología, inmunología, neurociencia, la mayor parte no incluyen efectos diferentes en sexo. Todo ese círculo mayoritariamente rojo supone una falta de conocimiento que va a influir en diagnósticos, en tratamientos, tiene muchísimas consecuencias. Hoy, pues lo que vamos a analizar hoy es cómo llegó el modelo masculino como norma médica histórica, diferencias más allá de los órganos reproductores, cómo afecta a ciertos diagnósticos y tratamientos y cómo estamos avanzando, porque siempre tenemos que lanzar un mensaje positivo porque lo hay. Vamos a ver, hemos hecho aquí una Vitruvia, a ver si a partir del Vitruvio de Da Vinci pues podemos con la charla ver que no somos versiones pequeñas de los hombres, no somos anomalías. Bueno, se denomina sesgo androcéntrico. La salud, hasta la última década del siglo XX, la salud de la mujer siempre ha estado evaluada y estudiada, analizada con la salud reproductiva, lo que decíamos, en torno al embarazo, al parto, etcétera. Esto ha hecho que la salud de la mujer esté falta de una perspectiva integral. Entonces, lo primero, pues, es un viaje en el que, bueno, que os invito a viajar desde la intuición del desde el siglo XVIII
hasta la evidencia del siglo XXI, un recorrido desde la primera vez que alguien, y curiosamente fue una mujer, tuvo una primera intuición, que fue en 1772, hasta 2016, donde empezamos a tener ya avances. Entonces, los antecedentes silenciados que he llamado yo empezaron por Martha Mears, una comadrona que dijo que el cuerpo femenino no es una variación del masculino, sino que requiere su propia ciencia. A partir de aquí, Elizabeth Blackwell, que fue la primera mujer que se licenció en medicina en Estados Unidos, en su tesis afirmó que las enfermedades del corazón se presentan con síntomas tan diferentes en la mujer que a menudo pasan desapercibidas para quienes solo conocen la manifestación masculina. Tenía razón, pero eran palabras de mujer en un mundo médico de hombres. Entonces su observación pues cayó en el olvido. De hecho, ella fue la primera mujer que se licenció en Estados Unidos, pero después de que la rechazaran en 10 universidades, y en la que pudo estudiar medicina, pudo estudiar porque hubo una votación entre los estudiantes varones si la admitían o no, y pensando que era una broma, votaron que sí. Así que gracias a ello, ella pudo estudiar medicina. Se dio cuenta de que muchas mujeres pensaban que hubieran sufrido menos si hubieran sido tratadas por una mujer. Y fundó la Escuela de Medicina para Mujeres en Londres, siendo la máxima impulsora de la educación médica femenina. Les enseñaba medicina. En el retrato creo que lo he puesto un poco pequeño, pero es ella enseñando a mujeres la medicina, que sabéis que no era algo de mujeres que pudieran estudiar fácilmente. Bueno, desde 1977 a 1993, como os he comentado antes, la FDA, la Agencia para la Evaluación y Eficacia del Medicamento, pues hizo una política de exclusión de las mujeres. Estudios clínicos sobre enfermedades y trastornos que afectan tanto a hombres como a mujeres, a los dos, se hacían solo con poblaciones de hombres. Esto era porque encontraban que el hombre y la mujer eran esencialmente iguales, que es la primera pregunta que les había hecho, esencialmente iguales, excepto por los órganos reproductores. Esto ha hecho pues, que haya una ausencia de estudios en mujeres en investigación de aspectos biológicos, clínicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales en salud. Diagnósticos y tratamientos se han basado en el modelo hombre sin tener en consideración las diferencias biológicas entre hombre y mujer. El punto de inflexión llega en los años 90, donde en 1991 la cardióloga estadounidense Bernardine Healy publica un estudio. Ella había intentado investigar los estudios que se habían hecho en mujeres para los tratamientos cardiológicos para estenosis coronaria. Bueno, ella había comprobado también que con la misma patología a los hombres se les derivaba a cirugía, mientras que a la mujer se la enviaba a casa. Esto siempre hemos tenido siempre la percepción, ¿verdad?, la idea de que la mujer está protegida de un infarto por los estrógenos, que tienen menos propensión a sufrir infartos gracias a la protección de los estrógenos. Bueno, el resultado de su trabajo fue que la mayor parte de la investigación sobre mortalidad cardiovascular, factores de riesgo y tratamiento se había llevado únicamente en hombres, con la excepción de un solo estudio. Todos los demás estudios no habían contemplado la fisiología cardíaca o anatomía de la mujer.
Aquí se demostró por primera vez que los sesgos de género en investigación eran una causa directa de los sesgos de género en la atención sanitaria. Ahora sabemos que la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de mortalidad en la mujer. O sea, la sensación errónea que teníamos de protección de los estrógenos no es realmente cierta. Bueno, se denomina síndrome de Gentle habéis visto una película que se llama Gentle, que la protagonizó Barbra Streisand, que se tenía que disfrazar de hombre para poder estudiar, pues le llamó así el síndrome de Gentle para como hacer una especie de símil con lo que pasaba con la investigación en las mujeres en cardiopatía. En 1993, gracias a que Bernardine Seitz empezó a dirigir los institutos nacionales de Estados Unidos, empezó a generar una ley que se denominó DNIH revitalización, la revitalización del NIH, en la que lo que hizo fue impulsar una ley en la que no se pudieran destinar fondos públicos de investigación a aquellas investigaciones que no incluyeran mujeres o minorías étnicas en las investigaciones. Y aparte había un segundo acuerdo en esta ley, que era que las revistas científicas tampoco publicaran si no había inclusión de los dos sexos, porque era muy importante para poder determinar bien cómo tratar a la población globalmente. O por lo menos que si solamente incluían un sexo, que lo justificaran muy bien el por qué solamente habían incluido un sexo. En el año 2000, un estudio que siguió a más de 120.000 enfermeras durante décadas, desde 1976, tuvo mucha repercusión. Aquí se demostró que el 48% de las mujeres que sufrieron infartos, no habían tenido el típico dolor torácico de opresión en el pecho, típico, ¿verdad?, que conocemos casi todos. Ahora os mostraré qué es lo que encontramos si ponemos en internet infarto de miocardio. También que los síntomas principales de las mujeres que habían padecido infartos eran fatiga, dificultad para dormir, ansiedad, vómitos, dolor de mandíbula, náuseas, pero cuando habían ido a que les atendieran por estos síntomas, simplemente pues les comunicaron que tenían ansiedad o menopausia. Algo así también me pasó a mí esto ya es una anécdota personal, yo tenía insomnio, tenía palpitaciones, tenía sudoraciones y me fui al médico, por supuesto, y me dijeron que era premenopausia. Digo, pues vale, premenopausia, pero seguía y al final lo que tenía era un hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, autoinmunidad. O sea, no era la premenopausia ni menopausia. Pasa que ya estaba en una edad que podría ser perfectamente la premenopausia. Pues esta anécdota pues también me ha venido al pelo para, ahora que he visto menopausia aquí, que contároslo. Esto coincidió también con otro hallazgo en este estudio, que las placas de ateroma en mujeres son diferentes, son más difusas, menos calcificadas, y esto daba lugar a un reconocimiento menor, ¿no?, porque eran a menudo invisibles en angiografías estándar. ¿Qué conclusión? Pues que la cardiología llevaba
décadas utilizando herramientas para detectar enfermedad, manifestaciones masculinas en un cuerpo femenino. Bueno, y ya acabando con la historia, aunque aún falta un poquito, en 2014 yo le he llamado los ratones que casi nunca fueron hembras porque hubo un estudio en Science Direct que investigaron cuántos animales hembra utilizaban en los estudios y vieron que el 80% de los estudios utilizaban machos. ¿Por qué? Pues para evitar la complejidad del ciclo hormonal de la mujer, cuando el ratón macho también tiene unos ciclos de la testosterona, que también es una hormona. O sea que tampoco era realmente cierto que eso fuera a ser una normalidad estudiar al ratón macho, porque así evitábamos los ciclos hormonales. También, mira, la Viagra femenina. La Viagra femenina, un fármaco para las mujeres, por supuesto, ¿no? Viagra femenina, pues se realizó un estudio, perfecto, sí tenía interacción con el alcohol. Y esto se llevó en una muestra de 25 voluntarios sanos, de los cuales solo 2 fueron mujeres. O sea, es un fármaco dirigido a una mujer y se estudia en 23 varones. Pues vale, ¿no? No pasa nada, pero es un poco extraño. Es lo del traje, ¿no? Si tú vas a hacerte un traje y te lo dan de otro patrón, pues no... no os he preguntado cuánto tiempo tengo. Pero media hora o así tengo. Voy bien, voy bien. Bueno, y ya en 2016 ya se introduce seriamente el sexo como variable biológica en los estudios, en las investigaciones. O sea que por parte de la investigación básica ya tenemos un avance importante, básica y clínica, en estudios preclínicos y clínicos, ya que los hombres suelen diferir en la prevalencia de enfermedades, la manifestación de los síntomas y la respuesta a los fármacos. Bueno, se establecieron las 4 Cs para estudiar sexo y fortalecer así la ciencia. En principio es lo mismo que estudiamos siempre, intentar desarrollar un diseño, una pregunta, una curiosidad, una investigación necesaria, pero siempre pues, incluyendo sexo, recopilar COLET, que es la segunda C, los datos basados en los sexos que hay, el análisis de los resultados, como en toda investigación, y la presentación de informes siempre basados en las diferencias en sexo. Bueno, ¿y por qué, no? Sexo y género están íntimamente relacionados con la salud, tanto el sexo con sus diferencias biológicas, aunque es más estable, como el género, que son ya diferencias de rol social, que es un poco más cambiante, pero que todo, aparte de la función reproductora, la expresión génica diferencial de los cromosomas X e Y, los niveles de hormonas sexuales, pues también influye el sesgo de género en el acceso al sistema sanitario, en el uso de medidas preventivas, prescripción de fármacos y aceptación o no de una cirugía. Entonces, esta era mi primera parte, así un poquito de historia, como ha comentado Patricia, y ya pasamos un poquito, de una manera muy sencilla, a diferencias fisiológicas clave, no solo hormonas, sino que voy a contar 2 cosillas del sistema cardiovascular, algo de metabolismo y farmacología, 2 ejemplos, y qué pasa con el sistema inmunológico en la mujer.
Entonces, bueno, le he llamado cuando lo atípico es lo típico, porque, como os comentaba antes, la mujer no tiene la misma manifestación ante un infarto que el hombre. Los infartos en mujeres presentan síntomas que se habían denominado atípicos, porque el típico es el del dolor opresivo en el pecho, que es el que padecen los hombres. Las mujeres pues padecen más náuseas, fatiga, dolor de espalda, mandíbula, sudor frío, sensación parecida a la acidez, cansancio inusual. Todo esto es sintomatología de un posible infarto. Esto es lo que os comentaba antes. Si pones infarto de miocardio en internet, pues tenemos un montón de fotografías, todas con la mano indicando el dolor opresivo. Casi todos son, como veis, hombres. Si seguimos bajando, pues siguen siendo hombres, excepto, como podéis ver, que ese aquí, ¿dónde está? Bueno, les he recuadrado con un cuadro rojo, míralo, aquí uno, aquí por aquí otro que se corta, otro, y aquí otro también que se corta aquí abajo, que son solo 4 mujeres. Y encima esas 4 mujeres simulan un dolor opresivo en el pecho cuando no es así la manifestación más frecuente en la mujer. Bueno, también todo ello viene dado siempre por diferencias anatomofisiológicas, ¿no? Tienen un 25%, las mujeres tenemos un 25% de... a ver, ¿cómo quito esto? Bueno, lo dejo por ahí. 25% más pequeño el corazón y las arterias coronarias más pequeñas. Esto va a hacer que se manifieste de otra manera el infarto y las enfermedades relacionadas. Lo que se piensa es que las enfermedades cardiovasculares son más prevalentes en varones, lo que se ha pensado siempre, y actualmente pues ya se sabe que la enfermedad cardiovascular o cerebro cardiovascular es la principal causa de muerte en las mujeres y una de las causas más importantes de mortalidad en las mujeres tras la menopausia, porque tenemos 3 partes importantes: adolescencia, fertilidad y menopausia, posmenopausia en la mujer, que va a ir cambiando, es cambiante. Bueno, algunos datos de confusión que los he comentado antes, pues están... ha habido siempre una creencia de que las mujeres están protegidas por los estrógenos hasta la menopausia. Bueno, hay un estudio, una investigación ahora que se propone reducir esta carga global de la enfermedad cardiovascular en la mujer hasta bastante, hasta el 2030. Se supone que vamos a ir reduciendo, pero a día de hoy todavía las enfermedades cardiovasculares permanecen menos estudiadas, reconocidas, diagnosticadas y tratadas en hombres que en mujeres. Había traído datos, pero los tengo en una diapositiva, son datos ya un poco más técnicos. En una diapositiva final, si lo queremos, pues los miramos para que podáis ver el porcentaje menor que hay de tratamientos o exploraciones. Bueno, y ya con esto era lo que os decía del sistema cardiovascular, que no he querido alargarlo mucho y lo he querido hacer un poco sencillito. Y respecto al metabolismo y farmacología, pues tenemos algunos casos también. Las mujeres metabolizan fármacos más lentamente
que el hombre, ¿no? Debido a ciertas características como mayor grasa corporal, debido a que tiene que, pues en algún momento tendrá que dar luz a otro ser vivo. Diferencias en enzimas hepáticas, que son las que van a metabolizar los principios activos. Y aquí os he traído el caso de Zolpidem, que antes de 2013, mujer y hombre tenían la misma dosificación. Se empezó a ver que las mujeres que tomaban Zolpidem, que es un fármaco para dormir, más o menos, tenían más accidentes que los hombres a la mañana siguiente. Entonces empezaron a estudiarlo, vieron que las mujeres eliminaban el Zolpidem de forma mucho más lenta que los hombres, quedando en sangre mucho más tiempo, y esto les dejaba más atontadas a la mañana siguiente y por eso tenían más accidentes, yo ahí he puesto de tráfico, accidentes de lo que sea. Así que la FDA, la agencia esta, mandó una nota de prensa para exigir reducir la dosis recomendada en las mujeres. O sea que a partir de 2013, a partir de 2013, ya la dosificación de Zolpidem en la mujer se redujo a la mitad. El caso siguiente es el caso de la digoxina, que es un fármaco que se diseñó para beneficiar a quienes padecían insuficiencia cardíaca, facilitando el bombeo del corazón. Bueno, pues los ensayos clínicos se realizaron en un 80% de hombres, frente a las mujeres, a un 20% de mujeres. Como vieron que funcionaba bien, porque había menos frecuencia de hospitalización, pues se decidió recomendar la administración de este medicamento para mejorar la calidad de vida, no la prolongación de la misma. Pasados unos años, estudiaron qué tal había ido el estudio con el placebo, digoxina, etcétera. Y bueno, vieron que los hombres que tomaban digoxina habían experimentado mejoría con respecto a los hombres que habían tomado placebo, pero sin embargo las mujeres que habían tomado digoxina habían muerto antes que las mujeres que habían tomado placebo. No era igualmente de ideal para la mujer que para el hombre. Claro, esto al ser las mujeres se habían representado una proporción muy pequeñita, pues este hecho pasó desapercibido. Si se hubiera estudiado equitativamente, pues no hubiera pasado desapercibido y se hubieran ajustado dosis, tratamientos, lo que fuera. Bueno, había puesto aquí abajo que estos ejemplos, hay muchos más, ¿no?, ilustran cómo la salud de las mujeres se ve perjudicada gravemente por su exclusión en ensayos clínicos. Bueno, respecto al sistema inmune, esto relacionado ya con el metabolismo y la farmacología, o sea, el tratamiento, pues el sistema inmune también es diferente, ¿no? Las mujeres tienen respuestas inmunitarias más fuertes. ¿Eso qué quiere decir de más fuertes? Que tienen que generan anticuerpos o tienen mayor memoria inmunológica. Entonces generan mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunes, pero mayor resistencia a infecciones agudas, virus, bacterias o parásitos. Sí que os había traído la proporción de enfermedades autoinmunes en mujer y hombre porque es muy diferente. Por ejemplo, lupus es una incidencia de 9 mujeres a un hombre. O sea,
tienen muchísima mayor propensión a enfermedades autoinmunes. O el síndrome de Sjögren, que hay una desaparición de glándulas lacrimales o salivares, también es de 9 a 1. O la tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide. Hay bastantes enfermedades autoinmunes cuya proporción es mayor en las mujeres que en los hombres. Los mecanismos que se han propuesto, todavía no se sabe tampoco demasiado bien, es que los estrógenos estimulan la reactividad de los linfocitos, que tienen ya una mayor reactividad inmune basal, y bueno, algunas cosas relacionadas con el cromosoma X. Como tenemos 2, pues doble. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene? Pues consecuencias si tenemos una mayor respuesta inmunitaria, pues tenemos mayor tasa de rechazo en trasplantes. Rechazamos más. Bueno, esto ya, el siguiente bloque ya es consecuencia de diagnóstico y tratamiento. Tratamiento más o menos, ya lo hemos mirado un poquito con Solpiden y eso. Y bueno, la más directa es el retraso diagnóstico. En promedio las mujeres esperan más tiempo para diagnósticos de enfermedades comunes. Un estudio hecho en la Universidad de Copenhague con 7 millones de hombres y mujeres durante 21 años, pues ha podido comprobar que los diagnósticos se retrasan mucho más en mujeres que en los hombres en 700 enfermedades. Es muchísimo. En el cáncer 2 años y medio más tarde, en la diabetes 4 años y medio, o, bueno, aquí he puesto también la osteoporosis porque es una excepción. La osteoporosis tiene los screening con los datos de mujeres. O sea, el patrón de la osteoporosis aquí sería, al contrario, es de mujer. Bueno, entonces el mensaje que lleva este estudio es que las estrategias nacionales deben considerar las diferencias entre ambos sexos en los síntomas y signos. La endometriosis también es una enfermedad que lleva un retraso en el diagnóstico de unos 5 o 8 años. Al principio, pues, aparecen los primeros síntomas en la adolescencia y se confunde con dolores de regla. Luego las visitas médicas, pues suele decir esto es normal, tal, hasta que al final ya se ve que es una endometriosis, que es una enfermedad endocrina y autoinmune generada por varios factores ambientales, aparte de genéticos también, que están implicados. En relación a la osteoporosis, porque claro, estamos diciendo todo el rato, esto no es una cuestión de victimizar, sino que todo esto ha sido sin mala intención, porque te has querido investigar, has pensado, jope, pues estos ciclos hormonales vamos a meter muchas variables en la investigación, pues voy a coger al macho que tiene menos variables. Pero ha generado un sesgo importante para tratar, bueno, lo que estoy intentando comentaros. Pero en el caso de la osteoporosis, pues es al contrario. Están los patrones, como son las mujeres las que más lo padecen, las que más lo padecen, las que más se ha estudiado aquí esta enfermedad, se ha estudiado mucho más en mujeres, pues están infradiagnosticadas en los hombres. Son los estándares femeninos, no suele haber un screening para hombre, por eso se tarda más también en diagnosticar la osteoporosis en varón. Y bueno, pues eso que conlleva, pues que los varones tienen más riesgo de mortalidad después de una fractura de osteoporosis.
porque al no estar diagnosticado, pues... Y bueno, también hay consecuencias respecto al sesgo de género y sexo. Esto es un poco raro, pero sí que me ha parecido importante comentarlo en la charla, ¿no? En la investigación que he estado haciendo para poder presentaros esta charla, pues he visto que a las mujeres también están infratratadas con respecto al dolor. Bueno, porque casi siempre pues, el dolor se ha estudiado en machos, pero además también hay un estudio que se ha visto que la mujer es un poco más rollera que el hombre al querer explicar que le duele, ¿no? Entonces he cogido de una charla de María Teresa Ruiz Cantero, una catedrática importante en cuestión de la medicina en el sesgo de género, que cogió un ejemplo de una narrativa clínica de una mujer y de un hombre para definir, para explicarle a la médico o al médico, es un dolor en la pantorrilla, ¿no? Entonces la mujer dice, me duele la pantorrilla, indicando dónde tal, he estado entrenando para una media maratón y me he estado esforzando mucho para seguir mi plan de entrenamiento. Mi hijo tuvo un torneo el fin de semana con partidos que empezaban temprano. Estaba tratando de correr antes de que todos se levantaran y decidí saltarme los estiramientos para ahorrar tiempo. Todo esto se lo está explicando para que pues el médico pueda ir cogiendo cuantos más datos mejor. Hacía mucho frío, estaba húmedo afuera, así que supongo que realmente debería haberme estirado y calentado primero. De todas formas tenía que regresar rápido, bla, 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 bla. El hombre que dijo, me desgarré un músculo de la pantorrilla haciendo ejercicio. Yo busco analgesia, por Dios, y ya está, ¿no? Bueno, entonces a raíz de aquí pues han analizado un montón de la narrativa que tiene la mujer también frente al hombre, de explicar, de contar, que eso también puede hacer que el médico pues se despiste un poco, ¿no? Vamos a ver, ¿a qué venías, no? Porque ya dices, madre mía. Entonces han recopilado un gran corpus de narrativas de enfermedad, ¿no? Y se han visto diferencias significativas en cómo mujeres y hombres se informan tanto cuantitativamente como cualitativamente sobre cualquier cosa, ¿no? Hay un montón de repertorios, como me indica en la diapositiva, léxicos femeninos y masculinos. Bueno, no me he podido leer el artículo, pero en cuanto acabe la charla y tenga un poco de tiempo me lo leeré porque tiene que estar divertido. En realidad también lo que os comentaba del dolor, ¿no? Es que el dolor tampoco es igual. Cómo se deriva en una mujer y en un hombre. Y esto es aplicable a humanos, pero los ratones macho y hembra no procesan el dolor por las mismas vías neuronales ni con los mismos mediadores químicos. Los estrógenos, algunos metabolitos de los estrógenos, influyen en las neuronas o en los receptores del dolor. No significa que los ratones macho o los hombres tengan más dolor o menos dolor que la mujer o el ratón hembra, sino que el mecanismo es bastante diferente. Esto tiene consecuencias, por supuesto, en los fármacos, que pueden ser ineficaces en la mujer o en el hombre, o sea, en cualquiera de los dos. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Porque porque las hormonas pueden influir. Los ratones machos, la respuesta depende de las células inmunitarias, de la microglía, macrófagos, células del sistema inmune, y en las hembras son las células T las que parece que controlan el dolor.
Entonces, estas vías en los machos, si se castran, se elimina la testosterona, derivan a el dolor por el que una mujer, una rata hembra sufre, ¿no? Que es a partir de la célula T. Y también al revés, ¿eh? Si una mujer se libera de los estrógenos, pues puede llegar a tener el dolor contextual del macho. Bueno, esto tiene la repercusión, como os había comentado ahora mismo, que como durante mucho tiempo la industria farmacéutica ha estado probando los fármacos solo para el dolor, solo en machos, pues imagínate lo que he puesto aquí, cuántos tratamientos habrán tenido que tirar a la basura que a lo mejor eran eficaces contra la mujer, en la mujer. Pero como estaban solamente probados en una parte de la población, pues si no servían en esa parte de la población, se quitaban de en medio. Bueno, mira, otra curiosidad que os he traído, que me ha llamado la atención, es un estudio de la Universidad de Duke, revela una realidad preocupante. Dice, las mujeres tienen un 14% menos de probabilidades que se les haga una resucitación cardiopulmonar en público en comparación con los hombres. Claro, tenemos ahí los pechotes, ¿no? Que siempre da reparo que si tocar, qué hago, le puedo causar daño. Entonces, lo que están intentando es normalizar esta situación, normalizar la anatomía femenina con maniquíes diseñados no con tórax plano, sino ya con seno para que se pueda hacer y ya tú veas que no tienes por qué tocar ni el pecho, porque simplemente la compresión se hace en el centro de tórax y no se necesita retirar el sujetador. Bueno, pues buscando información, porque no, buscando fotografías de los maniquíes, porque no hay casi empresas que hagan estos maniquíes con los senos, pues me he encontrado con unos mensajes muy inquietantes, ¿no?, al respecto de cuando puse la Universidad de Duke los datos de la universidad, que las mujeres tienen un 14% menos de probabilidades de recibir reanimación, con lo cual el tiempo es oro, o sea, tiene más probabilidades de morir en la calle por un infarto. Pues me he encontrado con unos mensajes súper bestias, ¿no? Ponía, y si mejor le dan clases de primeros auxilios a las mujeres y que se ayuden entre ellas. O el otro que me dejó impactada, por mí que se vaya a otro barrio. Ya hay muchas demandas por hacer RCP como acoso por haber tocado su pecho sin su consentimiento. Eso del oso ya no sé lo que es, pero pues así había, yo qué sé, una retahíla que digo, madre mía, qué fuerte, ¿no? Porque eso es de ahora. No sé cómo alguien puede pensar así. Bueno, luego, afortunadamente, pues siempre hay gente más normal, ¿no?, que dice, bueno, realmente no tocas el seno de una mujer al hacer el RCP, o a la hora del RCP, lo último sería eso, y tampoco miedo a romper una costilla. Se supone que es vida o muerte, pues si te rompe una costilla, pues oye, ya la hemos roto, pero si hemos salvado, pues... Bueno, y ya voy acabando. Igual he ido muy rápido. Porque ya voy a pasar también a la parte la parte positiva, por supuesto, ¿no? Primero os he presentado ahí lo peor en
en los sesgos que hay, cómo hemos llegado hasta ahí, cuál puede ser su repercusión. Y por eso es la necesidad de estudiarlo. Y bueno, y ahora pues los avances, ¿no?, que se están haciendo, los avances y los cambios que se pueden hacer. Siempre, por supuesto, y aquí ya os hablo como decana, pues empezar por la docencia. Como os he comentado antes, la investigación ya está en marcha, básica, clínica, preclínica, ya se están incorporando, gracias a las políticas actuales, de introducir el sexo como variable biológica en las investigaciones. Tenemos que hacer una medicina de precisión, incluyendo el sexo y el género para tratamientos más efectivos, y una investigación específica también de condiciones femeninas para seguir, que no se siga retrasando el diagnóstico en ciertas patologías. Entonces, pues, os lo he comentado antes, en 2016 el NIH requiere incluir los dos sexos si quiere recibir para investigaciones, o sea, financiar aquellas investigaciones solo si incluyen los sexos, los dos sexos. Y si solamente incluyen uno, pues hay que justificarlo muy bien. Bueno, como siempre, y os acabo de demostrar esos tweets o lo que fuera eso, horrorosos, ¿no? Pues siempre hay voces discordantes, ¿no? Siempre hay gente pues que piensa que es una tontería. Con esta charla yo espero que vosotros hayáis visto que no es una tontería lo que estamos comentando. Hay algunos que dicen que exigirlo supone un obstáculo para el progreso. No sé qué progreso, progreso de una parte de la población sería la que se obstaculizaría. La política introduce una variable que no se puede controlar adecuadamente. Esto sí que es cierto, que tenemos muchas limitaciones presupuestarias y también capacidad. Y después dice que debilita el rigor de la mayoría de las solicitudes, el incluir los sexos, ¿no? No sé. Yo creo que es fundamental. Espero que ustedes también, después de esta charla. En la política en investigación en España, pues también se está aplicando, o sea, estamos teniendo muchos cambios y bastante buenos. Políticas de género en instituciones sanitarias, jornadas de investigación en salud con dimensión de género. Y aquí os he subrayado lo que nos piden cuando queremos presentar un proyecto que va a ser financiado por el Ministerio o por el Instituto Carlos III, el Instituto de Salud, donde veis que en la sección de metodología nos indican que justifiquemos tamaño muestral y que incluyamos y que integremos la perspectiva de género en la metodología, siempre sí al lugar, y además entendiéndolo como análisis de género y sexo. O sea, no solamente introducirlo dentro de nuestras investigaciones, sino también analizar si existen diferencias y presentar las dos diferencias, los dos patrones. Entonces, lo que se está viendo ya es lo que se llama ya la medicina de género. Esta ya es la conclusión y el mensaje final, ¿no? Que la biología femenina requiere atención específica, no es una variación de la masculina, que nosotros necesitamos como pacientes también saber si esos fármacos, si esos tratamientos, si esas exploraciones están hechas, también se han hecho en mujeres, para ver si nos viene bien el traje, aquel traje con el que hemos empezado. Y, por supuesto, siempre celebrar todos los avances que se nos pongan por delante,
porque siempre van a quedar muchísimos retos pendientes. Simplemente el mensaje es entender que nuestras diferencias nos hace más fuertes y saludables a todos y a todas, hace una sociedad más saludable, más sana. Y nada, abogar por una medicina que escuche a todos los cuerpos. Lo que hemos analizado hoy, así en resumen, un pequeño sesgo histórico, porque he dicho pequeño porque quizá he querido resumir demasiado para que no cansaros, algunas diferencias reales y que veáis cómo vamos avanzando, cómo va avanzando la ciencia, la medicina, etcétera. Bueno, aquí os he puesto una metáfora de un violín y un violonchelo. Los dos son instrumentos que hacen música, ¿verdad? Pero tienen afinaciones diferentes, pues el símil es el cuerpo del hombre y de la mujer, pues los dos cuerpos hacen música, pero con afinaciones diferentes, y la medicina de precisión nos va a servir para aprender a afinar cada instrumento. Bueno, lo que os comentaba antes, que cuando vayáis al médico pidáis vuestro traje a medida, porque la talla única pues no nos vale. Y nada, quiero agradecer siempre a Luex, como he hecho al principio, por invitarme, pero también muchas de los ejemplos y lo que he sacado para esta charla, pues ha sido de charlas a las que he asistido de Karma Llobet, que es una médica española especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios. Es muy importante. Tiene también una revista de Mujer y Salud, junto con más gente, donde no tienen financiación porque no está la industria farmacéutica detrás, o sea, se valen simplemente de los suscriptores. También María Teresa Ruiz Cantero, que la he citado antes con la narrativa clínica de la mujer y el hombre, que es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante, y su principal línea de investigación es Salud de las Mujeres desde la perspectiva de género. Y Silvia Rivas Rodríguez, una amiga mía, que vino a hacer una charla también a la Facultad de Medicina, aquí en Albacete. Es catedrática de Fisiología en la Universidad Autónoma de Madrid y hizo una charla también de salud, sesgos en la salud en género y sexo. Y a partir de su charla es cuando me llamó Juanjo y decidí que sería muy interesante también, como lo metimos en el 8M, pues presentaros también los avances a estas mujeres que para mí también ha sido un descubrimiento y la verdad que me ha resultado muy interesante hacer esta charla. He aprendido muchísimo también y eso siempre es bueno, aprender es la felicidad y hoy por eso estoy muy feliz de estar aquí. Y ya está. Y gracias a todos y a todas por la atención. Espero que os haya gustado. No sé el tiempo que he estado. Sí. Y bien, pues he cortado porque tenía 54 diapositivas, pero me ha parecido que así ya estaba bien. Y si tenéis pues alguna pregunta, algún debate, alguna sugerencia, porque, pues como os he comentado, ¿no? Falta bastante también implantar en los planes de estudio. Entonces, cualquier sugerencia puede ser bienvenida. Si hay alguna pregunta, levantan la mano. ¡Ay!
Ay, perdona, perdona. Espere un momento, que le acerco el micro para que se grabe también el sonido, si no luego en la grabación no se escucha. Señora, esas inyecciones que se han puesto de moda, que valen mucho dinero, y se ponen aquí para perder peso, y ¿eso cómo funciona? El Ozempic dice, eso es un fármaco para la diabetes. Y como hay una reducción de grasa, entonces pues se vende. Sí, lo que ha pasado con esto es que muchos pacientes diabéticos, que son los que lo necesitan, se han quedado a veces sin el fármaco. Y entonces es importante que el fármaco pues sirva para lo que se ha elaborado, ¿no? Se ha sintetizado. También ha pasado, ¿no?, con algunos farmacoalimentos que eran para, en este caso no es lo mismo que el Ozempic, pero por ejemplo el Actimel, ¿no?, que iba dirigido a un 2% de una población, pues no era rentable y la industria farmacéutica pues lo vendió tranquilamente a la industria alimentaria y ahora pues lo tomamos sin más. Buenas tardes y felicidades por su conferencia. Muchas gracias. Le quería comentar yo, como estamos diciendo de los estrógenos y de la progesterona, el hombre es el que produce la progesterona y la mujer los estrógenos, entonces habría que tratarlo diferente. Bueno, el hombre es la testosterona. Sí. Sí. Entonces, claro, la mujer tiene unas necesidades y el hombre tiene otras totalmente distintas. Entonces creo que es mucho más fácil de lo que se estudia. Perdón. Sí. Mía. La mujer también hace un poquillo de testosterona. Sí. Sí. No es que sea más fácil, es que, claro, podría haber sido muchísimo más fácil desde hace siglos, pero como se estudió solo la fisiología en el macho o la farmacología en el macho para evitar estos cambios hormonales que tiene la hembra, pues, pero sí, claro que sí, que hubiera sido muchísimo más fácil. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Sí. Cada uno necesitamos nuestras cosillas, según nuestra fisiología. Estoy de acuerdo. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta, igual está un poco relacionada con lo que se acaba de decir, pero bueno. En primer lugar, decir que estoy como sorprendida porque el sesgo histórico del que teníamos que hablar es muy largo porque se plantea hasta antes de ayer. Quiero decir, que si estamos hablando que hasta 2016 todavía las investigaciones y tal se realizaban en machos en un porcentaje tan alto, cuando cualquier persona que mínimamente haya estudiado sabe que el hombre y la mujer no somos iguales en principio, porque las mujeres llevamos un cromosoma 2 veces y el hombre lleva el X y el Y, esto ya debe marcar diferencias. ¿Cómo puede ser que se hayan dejado a la mujer tantísimos años fuera de la investigación y yo no lo veo tan inocente, francamente? Si no fuese porque pienso que es que somos necesarias para que el mundo continúe. Es que, de verdad que es que estoy en el punto 1 de mi razonamiento más simple. No es un razonamiento simple, es algo que es así. A ver, no es algo fácil de entender, y menos en estos tiempos. Es algo muy difícil de entender, pero ha sido así. Ha sido horrible, sí.
Es muy sorprendente, sí. Uy, que no te había conocido. Buenas tardes. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Hola Silvia, muchas gracias. Yo soy Miguel Mariano. Hola. Quería que hablara sobre una capacidad que es muy dolorosa para nosotros, la intelectual. Y le pongo un ejemplo. Ahora hay oposiciones a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los bomberos sobre todo, y gracias a esa camisa nueva que es propia de las mujeres, las pruebas físicas han podido bajar. Mi hijo, que es guardia civil, dice que es una desigualdad que se os baje las pruebas físicas. Vale. Gracias a bajar esas pruebas físicas para encontrar una camisa apropiada para la mujer, se ha podido conseguir que un 20% de mujeres entren en esos cuerpos de seguridad. Creo que se quiere llegar a un 48-52 para que haya bastante igualdad. Pero vamos por la parte de arriba, la parte de las pruebas intelectuales y mentales, incluidas los psicotécnicos. Yo creo que si se endurecieran, podrían llegar las mujeres a ese 48%. Porque creo que la capacidad intelectual de la mujer es superior en memorización. Entonces, por favor, si nos puede hablar un poquito sobre eso, muchas gracias. Sí, bueno, lo que sí que existen son diferentes interacciones en los dos hemisferios, en la mujer y en el hombre, pues cada hemisferio tiene las suyas. En la mujer normalmente hay más interacciones, entonces pues eso podría hacer, no lo sé, pero yo ahí no quiero decir nada, pero por ejemplo, en los ictus, pues gracias a las interacciones que tiene la mujer en los dos hemisferios, pues recupera más pronto el habla que el hombre cuando tiene un ictus por las interacciones. Sí que habría que estudiar más. Seguramente hay estudios hechos, pero no he mirado yo si hay sesgo, ¿no? Entonces, tampoco puedo decir mucho más. Probablemente la capacidad, no es la capacidad, sino, por ejemplo, el autismo en las mujeres, en las niñas, se diagnostica más tarde porque tiene un desarrollo mental más pronto que... o sea, tiene un desarrollo mental diferente, entonces se diagnostica un poquito más tarde en las niñas el autismo que en los niños. Sí, tiene que funcionará diferente. Los roles de género, donde la cultura, todo lo social, pues han hecho que la mujer tenga un papel más cuidador, más tenga que esforzarse mucho más para llegar a determinados puestos, pues quizá hace que entrenen mejor la mente, la memoria, que se esfuercen más o que probablemente lo tengan. Yo ahí no voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, pero yo confío en que todo el mundo tenemos una capacidad intelectual buena. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, me ha encantado tu conferencia porque es la primera conferencia que oigo en este sentido y sí. que es un tema que tendría que haber sido histórico porque efectivamente para muchas cosas y para mí ha sido súper novedoso la primera conferencia, ya te digo, que oigo en este sentido. Entonces te lo agradezco muchísimo a todos los niveles, me ha encantado. Entonces, varias cositas de lo que has comentado. Una, estoy plenamente convencida de que efectivamente hombres y mujeres tenemos una capacidad cualitativa de comunicación distinta, obviamente. También algodonar los contextos te ayuda a ir más directo a la diana, ¿vale? Sí.
Y, a ver, más cositas que... también el umbral del dolor Sí. muchas veces en la mujer es superior que en el hombre, ¿vale? Y, a ver, para mí también es importante, y más ahora con la inteligencia artificial, que también tiene sesgos importantísimos, que no se trasladen estos sesgos en el previo de la inteligencia, bueno, y en el antes, al después. Es decir, sobre todo que ahora la inteligencia artificial se está utilizando mucho a todos los niveles en investigación, medicina, farmacología, a todos los niveles. Entonces, sería otro atraso que no se corrigieran estos sesgos en inteligencia artificial. Y también te quiero consultar si ya estas perspectivas, las conferencias que se están dando tanto a los médicos ejercientes como a los farmacéuticos ejercientes, se les está advirtiendo ya, porque el paciente va y confía en la dosis que le da el facultativo. Y si aún encima a veces preguntas, oiga, aquí puede haber una diferencia de sesgo, igual alguno se mosquea. Sí. Porque es que te dicen, Sí, pero, hombre, sí, yo entiendo que uno se puede enfadar, ¿no? Claro. Se puede molestar, pero simplemente uno tiene que mirar por sí, ¿no? A mí sí que me importa, entonces yo soy paciente, pero bueno, sí, lo entiendo. Respecto a... es que me he quedado maravillada con lo de la Eso, sí, eso sí que se está entrenando para evitarlo. Y lo otro que me has comentado, yo creo lo que se está haciendo es mucho en residentes. Pero, ¿qué ocurre? Que a mí me gustaría que empezara en universidad, en la formación. Ya, pero los que están ya en consulta, me refiero a eso, los que Sí. y el farmacéutico que te lo encuentras ya en la farmacia. Para preguntarle, para consultarle, claro. Eso, si no tienen conocimiento de esto, pues ahora mismo en el Sí. momento actual todavía no se va a hacer lo adecuadamente que se debería hacer. No, sí que se estará haciendo bien, porque tampoco es lo mismo la dosificación para un niño, para un anciano. Sí, eso sí. 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 Ujú. Y me apunto, bueno, totalmente de acuerdo contigo, y me apunto lo de la inteligencia artificial, porque no lo he metido y pues no lo he pensado. Pero hubiera quedado, que me quedaba tiempo, hubiera quedado muy bien, y además así yo también investigaba un poquito también en el tema. Me ha gustado mucho y me lo voy a apuntar para la próxima. Bueno, voy rápido porque me parece que el tiempo se está agotando. En primer lugar, simplemente decir que me ha sorprendido extraordinariamente que hasta hace unos años este tema, la diferenciación entre fisiología, hombre y mujer, no se haya tomado en consideración por los laboratorios, por la medicina, en fin, por la investigación. Esto ya se ha dicho. Yo, para concretar, solamente una pregunta. Se ha dicho aquí que el infarto de miocardio es la primera causa de muerte en las mujeres, si he entendido bien. Enfermedad cerebrovascular. Vale, wow. O sea, infartos y realmente pues otros temas. También normalmente es en los hombres. Bueno, simplemente yo apuntaba un tema, y es decir, concretamente, el infarto de miocardio. He oído, se ha comentado por ahí, que tiene mayor gravedad en las mujeres que en los hombres. ¿Esto es cierto? Sí. Es cierto, pero ahora no te sabría decir por qué. Sí que tiene un componente de... Ya lo sé. Claro, estaba yo pensando... primero, que llega más tarde al diagnóstico. El infarto en la mujer llega con unas manifestaciones, tú vas pensando que igual tienes un empacho,
y no está bombeando adecuadamente. Y después, pues, al llegar más tarde, las consecuencias pueden ser peores. Y también el tratamiento, todo. No me explica muy bien, ya sé que no estás convencido, pero tiene que ver con el retraso. Pues Silvia, muchísimas gracias. No sé si se me oye ahora. Muchísimas gracias. Cuando llega habitualmente el mes de marzo, cuando llega el 8 de marzo, esa visibilización que le damos a la lucha por conseguir esa igualdad se centra mucho en las manifestaciones que se hacen en la calle y en esa lucha por conseguir una igualdad que se centra sobre todo en el ámbito laboral y también por conseguir una conciliación real para las mujeres, pero nos olvidamos de temas que son igual o más importantes en esa igualdad, como es la ciencia, como es la investigación, como es la sanidad. Y creo que iniciativas como las que hace Aluex, dedicando todo el mes de marzo a ciclos de conferencias dedicadas a las mujeres, y charlas como las de esta tarde, en la que queda de manera muy evidente que quedan muchos ámbitos en los que trabajar y en los que conseguir esa igualdad real, pues creo que cobran más importancia, así que más lucha por la igualdad en forma de conferencias y también por darle más visibilidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le voy a pedir a Juanjo, a nuestro presidente, que nos acompañe en el escenario para agradecerte con un pequeño obsequio tu participación en este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Me lo quito ya? Mientras ellos se hacen la foto y antes de que se marchen, les recordamos que vamos a hacer un pequeño descanso de Semana Santa durante 2 semanas para que puedan disfrutarla y vivirla como se merece. Nosotros volveremos el próximo lunes 13 de abril con la conferencia Viaje por los castillos del antiguo estado de Villena y lo haremos para escuchar a Aurelio Petrel Marín. Gracias por su compañía un lunes más y buenas noches.